Acompáñeme con su Biblia a la carta de Segunda Juan, una de las cartas más cortitas del Nuevo Testamento, y estoy muy entusiasmado de comenzar hoy el estudio de Juan. No lo vamos a hacer en un sermón solo, sino en más de un sermón, si el Señor lo permite. Vamos a estudiar en esta mañana solamente los primeros 3 versículos dentro del cuerpo de una carta, de la estructura de una carta en el estilo greco-romano. Eso formaba parte del saludo, y las epístolas del Nuevo Testamento respetan la estructura que tenían las cartas en aquel entonces, pero tienen muchos más detalles que una carta secular, y eso se debe a que las cartas del Nuevo Testamento son documentos ocasionales. Eso significa que los escritores no escribieron porque estaban aburridos y tenían ganas de escribir para saber cómo estaban, sino que hay situaciones que los motivaron, que los impulsaron, que ellos conocían, los impulsaron a escribir, y tienen un propósito teológico. Entonces, los saludos, que estos 3 versículos formaban parte del saludo de una carta, en las cartas del Nuevo Testamento contienen un montón de detallecitos que contribuyen al propósito teológico que quiere tratar el escritor. Dice así la palabra de Dios, y presta atención, en tan pocos versículos y en un saludo, toda la teología que encontramos. Encontramos bibliología, que es aquella rama de la teología que se dedica a estudiar todo lo que la Biblia dice en cuanto a su autoridad, en cuanto a su inspiración, en cuanto a qué es la palabra de Dios. Encontramos soteriología, que es la doctrina que estudia la consumación y la aplicación de la redención. Estudiamos cristología, que tiene que ver con la obra de Cristo. Eclesiología, que tiene que ver con la doctrina, todo lo que la Biblia enseña sobre la doctrina de la iglesia. Dice así la palabra de Dios. Segunda Juan 1. El anciano, a la señora elegida y sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El tema que ocupa a Juan en la carta, en lo que sigue a continuación de estos 3 versículos, es la hospitalidad. Interesante. Es el hecho de a quienes deberíamos recibir y a quienes no deberíamos recibir en nuestros hogares, o más específicamente en nuestros días en nuestra iglesia. Está preocupado Juan de que los miembros de la iglesia le abran las puertas de sus casas a los falsos maestros, y que de esa forma los falsos maestros puedan esparcir sus falsas enseñanzas, sus errores dentro de la iglesia, lo que constituiría brindar los medios necesarios en aquel entonces para que alguien pudiese hacer su ministerio. Cuando era un pastor, cuando era un apóstol, cuando era alguien que traía sana doctrina, era una bendición. Pero ¿qué pasa si le abrimos las puertas de nuestra casa a un falso maestro, posibilitándole enseñar en nuestros hogares y enseñar en nuestra congregación? Sería un error fatal. Bueno, hay todo un trasfondo cultural en aquel entonces en cuanto a la hospitalidad. Los cristianos, cuando llegaban a una ciudad por asuntos de negocios o por asuntos mucho más importantes como eran temas de ministerio, viajes misioneros, necesitaban ser hospedados. Necesitaban que alguna familia les abriera la casa, les compartiera alimento, les diera un lugar para dormir, para descansar. Era algo sumamente necesario. Aunque había posadas para quedarse donde uno podía pagar y quedarse, esos lugares tenían muy mala fama. Eran lugares sucios, estaban asociados a prácticas inmorales. Entonces, imagine, un pastor no iba a querer pasar la noche en un lugar que estaba asociado con prácticas pecaminosas, porque eso sería una tentación y en detrimento para su testimonio y el ministerio. Y las Escrituras sí nos animan a practicar la hospitalidad. No solo nos animan, nos ordenan. Pablo dice: practicad la hospitalidad, es un imperativo. Y para animarnos, el escritor de Hebreos dice que no nos olvidemos de que muchos hospedaron ángeles sin saberlo, lo que implica que la hospitalidad no es recibir a un amigo, a un conocido, a un familiar, a un hermano, sino que es recibir a alguien extraño,
a alguien que no conocemos, porque si hospedaron ángeles sin saberlo, porque no sabían ni quién era la persona que hospedaron, solo sabían que era un maestro, alguien que traía la palabra de Dios. La hospitalidad posibilitaba la labor misionera. Y de esa forma es como el evangelio se extendía por todas las ciudades y los pueblos. Bueno, hoy ya no es tan necesario, ¿no? Si alguien quiere ir a una ciudad, hay hoteles donde puede quedarse, donde de alguna forma puede descansar. Eso no quita que nosotros practiquemos la hospitalidad, pero no es tan necesario de pronto, ¿no? Como lo era en aquel entonces. Hoy en día alguien puede ir a otra ciudad y puede hospedarse en un hotel y estar tranquilo y estar cómodo y luego venir a la iglesia y enseñar la palabra sin ningún problema. Pero podríamos aplicar este concepto como proveyendo todo lo necesario para que alguien lleve a cabo su ministerio. Eso es la forma práctica que lo podríamos aplicar en nuestros días. Nosotros ayudamos a que los misioneros y los pastores lleven a cabo la obra abriendo nuestro hogar para ellos, recibiéndoles, dándoles sustento, dándoles un lugar para dormir, orando por ellos. También podemos hacerlo ofreciendo apoyo financiero, apoyo logístico. Muchos hermanos a veces los llevan con sus autos para los lugares donde necesitan ir. También podemos ayudarles difundiendo la predicación de la palabra por las redes sociales, por diferentes medios. La tecnología hoy ayuda a que nosotros de alguna forma contribuyamos, ¿no? Compartiendo con otros los sermones, las palabras de Dios, o supliendo cualquier otra necesidad que ellos puedan tener que tenga que ver con realizar el ministerio. Ahora, ¿cómo Pablo podría estar preocupado de que la iglesia practicara algo que es tan amoroso? Algo que refleja el amor, algo que está ordenado por la palabra de Dios a hacerlo. ¿Recuerdan? Volviendo a 1 Juan, que es lo que hemos estudiado anteriormente, en su primera carta, Juan describe cómo algunos habían abandonado la iglesia. ¿Recuerdan? Juan capítulo 2, el versículo 19 dice, salieron de nosotros, 1 Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no eran cristianos. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Personas que negaron a la humanidad de Cristo, negaron la divinidad de Cristo. Juan los llama mentirosos, Juan los llama anticristo. Juan dice cosas muy duras, evaluando el contenido de las enseñanzas de ellos. Y Juan dice, no son creyentes, salieron de la iglesia. ¿Y por qué estaba preocupado Juan en relación a esto? Bueno, porque cuando un falso maestro es expulsado o abandona una iglesia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué piensa que hace? Busca otra. Busca otra iglesia que de forma pronto inocente, crédula, les abra las puertas y los reciba para poder transmitir su falsa enseñanza. Y esto es lo que le preocupaba a Juan. En el versículo 7 de 2 Juan, la carta que sí estamos estudiando ahora, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Juan está preocupado de que muchos falsos maestros salieron de las congregaciones y van a tratar de contaminar otras iglesias con la falsa enseñanza. Entonces, cuando alguien viene a una congregación diciendo que es un maestro, que es un pastor, que es un hombre de la palabra o que es un verdadero creyente, ¿qué hacemos? ¿Debemos creer en su palabra? Porque Pablo, cuando describe el amor, dice que el amor todo lo cree, ¿no? Entonces, ¿deberíamos asumir que es verdad? ¿Deberíamos recibirles como un pastor, como un maestro? ¿Deberíamos abrirle las puertas de nuestro hogar, de nuestra iglesia, difundir su enseñanza, permitiéndole enseñar sin tener un conocimiento más profundo de ellos? Dios nos manda a amar a todos. Incluso nos manda a amar a nuestros enemigos. No sería como un acto desamorado, ¿no? Decirle, no vas a enseñar, sentate, tené paciencia, hacé silencio, mutis y aprendé. Imagine, es difícil. O imagínense lo que dice Juan, habla de que ni siquiera recibirlo en nuestras casas. Dice, el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Es muy duro.
mirá, acá no sos bienvenido. No te vamos a recibir acá. No te vamos a permitir enseñar. Es muy duro decir algo así. Juan enseña que los creyentes tenemos una responsabilidad de frenar a los falsos maestros, que somos responsables de evitar la falsa enseñanza de una iglesia, que debemos examinar y evaluar la doctrina de alguien antes de asumir que es un creyente. Y si alguien no pasa este examen doctrinal, no deberíamos facilitar ni ofrecer ninguna clase de apoyo. Esto es muy delicado, porque a veces nosotros facilitamos el ministerio de personas que ni conocemos, por ejemplo, replicando y publicando por todos lados sus enseñanzas, y no sabemos. No sabemos qué es lo que creen, no sabemos cuáles son sus vidas, no sabemos quizás nada. Y estamos ahí contribuyendo de alguna forma. Podemos hacerlo, no está mal hacerlo, pero hay que hacerlo con discernimiento. Hay que hacerlo con juicio bíblico. Pero antes de impartir, Juan apunta a este tema, a que no reciban a los falsos maestros en su casa. Ese es el objetivo por el que se escribe 2 Juan. Pero antes de impartir este mandato, hay 3 imperativos en la carta y tienen que ver con no recibir a un falso maestro en sus hogares. Antes de impartir ese mandato, Juan enseña que todas las manifestaciones de amor cristiano deben estar siempre gobernadas por la verdad. La verdad debe ser el principio rector para que nosotros hagamos un ejercicio bíblico del amor. La verdad debe ser central en una iglesia. Cualquier iglesia de Jesucristo, cualquier iglesia bíblica, cualquier iglesia sana, debe tener la verdad ocupando un lugar central y gobernando todos los asuntos. Porque cuando una iglesia tiene a la verdad gobernando toda su iglesia, es Dios mismo quien la gobierna por medio de su palabra. Si usted entra en la página web de la iglesia, de nuestra iglesia, iglesiaenlobos.com, cuando usted ve los distintivos ministeriales, el primer distintivo es la centralidad de la palabra. La palabra de Dios debe ocupar un lugar central. Es Dios el que enseña cómo debemos amarnos, no nuestros sentimientos, no nuestras emociones, no nuestras opiniones, no lo que a nosotros nos parece o no nos parece mejor. La verdad enseña que cuando un padre ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Pero hay muchas personas en este mundo que ven esto como algo abominable. ¿Cómo un padre va a disciplinar a su hijo? ¿Cómo lo va a hacer? Incluso hay niños que denuncian a sus padres porque les sacaron el celular. Es increíble. Entonces, bueno, la Biblia enseña que un padre que ama a su hijo lo va a disciplinar. Aunque su hijo después se lo haga pagar caro, ¿no? Aunque de pronto le haga carita larga, aunque se enoje, aunque un padre si lo ama, lo va a disciplinar. Y si no lo disciplina, no lo ama. ¿Y cómo lo sabemos? Por medio de la verdad. Porque la verdad debe ocupar un lugar central. Cuando alguien no quiere trabajar, se muere de hambre. Si no recibe asistencia del gobierno, ¿no? Pero en una situación normal, cuando alguien no quiere trabajar, se muere de hambre. Entonces, empieza ahí a andar por las casas, a ir yendo a comer para todos lados. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que no trabaja, ¿qué dice? El que no quiere trabajar. No el que no puede trabajar. No el que está pasando por un momento de necesidad. El que no quiere trabajar, que no coma. Imagínense, viene alguien a su casa y vengo a comer, pues no tengo que comer. Bueno, mirá, ya te ofrecí trabajo, te ofrecí hacer cosas en la casa, te ofrecí nunca venís, nunca lo haces. No te voy a... Es duro, es difícil. Cuando alguien peca de forma impenitente, sin arrepentimiento, debe ser confrontado. Y es un acto de amor, porque lo que se busca es ganar al hermano, que se arrepienta, es lo que enseña Mateo 18. Y si no se arrepiente, dice, tenle por gentil, publicano y pecador. Imagínense, es durísimo. Nos pareciera algo espantoso echar a alguien de una iglesia. Decirle, vos no sos un creyente, vos no sos nuestro hermano. Porque estás abrazando el pecado y no te arrepentís. Y no lo querés dejar. Y dudamos de tu profesión de fe. Algo durísimo. Una iglesia que solo enfatiza el amor, si solamente enfatiza el amor gobernado por sentimientos normalmente, va a sacrificar la verdad. Va a dejar de lado la verdad. Al punto de que ya no va a ser una iglesia. Porque cuando Pablo escribe a Timoteo le enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene la verdad y si una iglesia deja la verdad, está en serios peligros de dejar de ser una iglesia. Ya es otra cosa. Es una comunidad, es un club social, es otra cosa, algo totalmente diferente.
Cuando alguien conoce a Cristo, cuando alguien realmente es un convertido, ama la verdad. Los creyentes amamos la verdad. Amamos a los que conocen la verdad. Amamos a otras personas que son creyentes y conocen la verdad. Amamos a aquellos que permanecen en la verdad, a los que son salvos por la verdad. Y en estos 3 versículos que acabamos de leer en 2 de Juan, en 4 ocasiones se repite la palabra verdad y nos muestra que es la idea principal, que hay un propósito. Estos, como mencioné anteriormente, estos 3 versículos dentro de la estructura de una carta grecorromana formaban parte del saludo. El saludo incluía un remitente, un destinatario y un deseo de bienestar. Normalmente escribían salud, pero eran muy breves, ¿no? En las cartas seculares. Era el destinatario, fulano, a mengano, salud. Y ya está. Bueno, es mucho más elaborado porque Juan tiene un propósito teológico y es enseñarnos, es transmitir que la verdad debe ser central para una iglesia. La verdad debe ser central para los creyentes, en primer lugar, porque la verdad une a los creyentes en una relación de amor. Versículo 1 dice, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Qué mantiene unida a una iglesia? ¿La verdad o el amor? ¿Qué les parece? Difícil, se nos hace difícil. Es la verdad. Lo que mantiene unida una iglesia, según lo que está diciendo Juan, es la verdad de Dios, es la palabra. En muchos contextos del mundo evangélico y a lo largo de la historia reciente, sobre todo, se tuvo una tendencia a enfatizar las verdades morales, de pronto, de las Escrituras y dejar de lado la doctrina. Entre esas cosas que se han enfatizado, ¿qué es lo que más se ha enfatizado? El amor. Amémonos, no andemos discutiendo de doctrinas. La doctrina divide, ¿no? Entonces, mejor no, amémonos y manifestémonos amor. Esto ha sido consecuencia de diferentes movimientos a lo largo de la historia reciente. Comenzó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por el liberalismo teológico, diferentes movimientos ecuménicos. Entonces, ya que hay tantas diferencias entre los diferentes grupos cristianos, eliminemos las diferencias, amémonos y ya. Así estamos todos unidos. Otros movimientos como la iglesia emergente, que se ha enfocado en suplir las necesidades de las personas, en que la iglesia sea amigable para la persona que viene. Entonces, si a alguien le molesta, por ejemplo, que le digan que es un pecador, no le andemos diciendo que es un pecador. Amémoslo. Se nos manda a amar. Y diferentes movimientos. También las iglesias carismáticas, en sus versiones más extremas, han enfatizado el amor y han dejado de lado la verdad. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que se está buscando por medio de esto es que nadie se ofenda, que nadie se vaya, que seamos muchos, que no haya discusiones, que no haya diferencias. Y lo que nos une son los sentimientos, son las emociones, son cosas carnales, cosas que tienen que ver con el feeling, con lo que nos gusta o no nos gusta. Y no la palabra de Dios, no es Dios mismo. Porque si dejamos la verdad de lado, lo que estamos dejando es a Dios de lado. Las iglesias que se enfocan solo en amar al prójimo de una forma sentimental se vuelven tolerantes con el pecado, tolerantes con la falsa doctrina, con la inmoralidad, con el liderazgo no calificado y abandonan la disciplina bíblica. Tal era el caso en 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo describe que había una situación de incesto, imagine. Y Pablo le dice, estáis envanecidos, que significa que ellos estaban orgullosos de tener dentro de su iglesia a alguien que estaba cometiendo un pecado tan grave y no tomar ninguna medida al respecto. Imagine. Ellos estaban orgullosos por tenerlo ahí en medio de ellos y amarlos y no disciplinarlo y no llamarlo al arrepentimiento y no tomar ninguna medida al respecto. Siempre que esto sucede, se termina sacrificando la verdad. Y una iglesia que deja la verdad ya no es una iglesia. Una iglesia, para ser más unida, lo que necesita no es más amor sentimentalista, ¿no? Sino que lo que necesita es más verdad, más de la palabra de Dios, más doctrina,
más de Cristo, no menos palabra de Dios. Juan, por medio de este saludo, nos anima a que estemos unidos por la verdad, porque solamente si lo que nos une es la verdad, en primer lugar vamos a ser cristianos, porque venimos al conocimiento del Evangelio por medio de la verdad, por medio de la obediencia a la verdad, sino que vamos a rechazar el error. Como Juan ya les iba a escribir para que ellos rechazaran a los falsos maestros, bueno, la única forma es que lo que une una iglesia sea la verdad de Dios. En primer lugar, en esta carta tenemos el remitente, se describe como el anciano. Qué datos más extraños, ¿no? Para escribir una carta. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué escribe de esta forma? Bueno, la razón en primer lugar es que las cartas no se enviaban. Evidentemente esta carta no iba por un servicio postal, porque con esos datos, ¿cuántos ancianos habría a los que se podría destinar? Entonces las cartas se mandaban por medio de alguien confiable, alguien que conocía al destinatario, que era una fuente confiable para llevar esa carta en nombre de otra persona. Y la razón por la que no tenemos el nombre de este anciano es porque los destinatarios sabían perfectamente quién era. Se los explico de esta forma para que lo podamos entender. Supongamos que yo ahora saco una carta en este momento, ahora mismo, y les leo una carta que dice lo siguiente: del pastor a la iglesia. ¿Quién escribió esa carta? Alejandro, la escribió Alejandro. Y ustedes no van a dudar de que la escribió Alejandro, porque se las trae alguien confiable. Si se los trajera alguien que no conocemos y entra por la puerta y dice, acá traigo una carta del pastor, usted diría, bueno, no es confiable. Bueno, se transmitían las cartas por medio de personas confiables y tanto los remitentes como los destinatarios se conocían, no hacía falta aclarar. Sabemos que esta carta la escribió el apóstol Juan. La historia y la tradición de forma consistente atribuyen la autoría al apóstol Juan. Y cuando leemos la carta, la evidencia externa, las palabras, los temas que toca, el estilo, son congruentes con el estilo de Juan. Juan tendría a esta altura más de 90 años. No sé, ¿tenemos alguien acá con más de 90 años? Bueno, imagínense, no tenemos a nadie. Bueno, cumplan más años, hermana. Tenemos que evangelizar a los hombres mayores, entonces. Bueno, imagine que Juan tendría 90 años. Es un apóstol de Jesucristo, un testigo de la muerte, resurrección de Cristo. Dios lo usó para llevar su evangelio, para ser un testigo, para usar su pluma como parte del canon. Solamente faltaba a esta altura quizás escribir Apocalipsis nada más, para que se terminara y se completara el canon bíblico. Tener a Juan era una leyenda viviente, tener al apóstol Juan. Quizás habría algunos testigos de Cristo a esta altura, pero bueno, Juan sin lugar a duda era un testigo con autoridad, era un testigo reconocido, un testigo fiable, y Juan se describe a sí mismo como el anciano. La palabra griega es la palabra presbúteros, aunque para nosotros un anciano es un hombre de edad avanzada, y Juan lo era. Esta palabra también describe a aquellos que ocupaban una posición de liderazgo, de autoridad. Cuando Pablo le dice a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, usa esta misma palabra y se refiere a un pastor, no necesariamente a alguien de edad avanzada. Y yo me preguntaba, ¿por qué Juan se presenta como anciano y no como apóstol? Si era apóstol, hubiera sido como mucho más autoritativo, sonaba, ¿no? Que él se presentara de esa forma. Sin embargo, Juan escoge describirse a sí mismo como un anciano, y era porque era el rol que él desempeñaba en las iglesias a las que se dirige. Dios lo estaba usando como un anciano. Él proveía de instrucción, dirección, de cuidado amoroso. Juan amaba a la iglesia. Juan amaba a la iglesia, amaba a los creyentes, y ante un peligro de falsa doctrina no podía dejarlos sin advertencia. Era el pastor de ellos, era su pastor. Y los destinatarios se nos describen como la señora elegida y sus hijos. Y acá hay diferentes discusiones. Hay algunos autores que interpretan que Juan se está dirigiendo a una familia, a una mujer, probablemente una mujer viuda, porque sería impropio, sino que él le escribiera de esta forma, y sus hijos. Y los argumentos a favor de esto es que Juan usa pronombres personales, pronombres singulares, en el versículo 5 dice, y ahora te ruego, señora. Y menciona a sus hijos. Algunos fueron un poco más lejos y argumentaron que señora elegida son nombres
propios. Señora sería Kiria y elegida electa, entonces podrían ser nombres propios, se podrían usar como nombres propios, pero un poco improbable, porque cuando llega al final dice, bueno, tu hermana, la elegida, te saluda, y es como que también se llamaría señora elegida y tendría una hermana que también tendría el mismo nombre. Es raro, ¿no? Imagínense. Bueno, la interpretación que yo creo más correcta es que está describiendo Juan a una iglesia, y que es la señora elegida, y los hijos son los miembros de esa iglesia. Hay un recurso literario que se llama personificación, la personificación de ciudades, países, provincias, naciones, por medio de formas femeninas, era una convención bien establecida en aquel entonces. El Antiguo Testamento describe a Israel como una virgen, como la hija de Sión, como una mujer casada, como una madre, como una viuda. La iglesia es descrita como la prometida de Cristo, como la esposa de Cristo. Pedro, cuando escribe de otra iglesia, dice la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, usando un artículo femenino. Bueno, la iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo, y creemos de que Juan estaba haciendo una personificación, sobre todo porque el lenguaje de Juan es inapropiado para que Juan se dirija a una mujer viuda y con hijos. No sé si a usted le pasó. De pronto yo, con muy poco conocimiento, cuando leí la Biblia por primera vez y leí esta carta, yo pensé que era una señora y dije, ¿qué estás haciendo, Juan? ¿Cómo le va a hablar así? Porque en el versículo 5 dice que nos amemos unos a otros y se lo expresa como si fuera un mandamiento, algo totalmente inapropiado. También la mención de falsos maestros itinerantes que iban a ser recibidos en sus iglesias, y aunque comienza hablando de forma singular, se le escapa al final y termina hablando de forma plural. En el versículo 6, versículo 8, versículo 10, habla de vosotros mismos, los que nos da la idea de que es una congregación. Cuando Juan escribe a una persona, como sí lo hace en Tercera de Juan, que escribe a Gallo, usa nombres propios y usa la segunda persona del singular, tú, te, todo el tiempo. Pero no lo hace. No hay ningún nombre propio en esta carta. Y eso es algo notable. No sabemos por qué Juan usa una personificación para dirigirse a una iglesia. Se especula que es para proteger la identidad de la iglesia en un contexto de persecución, por si en algún momento revisaban la correspondencia que llevaba un mensajero, o de pronto lo hace para dar un carácter universal. Al no dirigirse a una iglesia específica, nosotros podemos leer esta carta de una forma que es como si estuviera escrita para nosotros. Y bueno, son especulaciones. No tenemos muchos detalles sobre esto al respecto, pero sí sabemos que escribe una congregación y los describe a la iglesia como elegida, dice la señora elegida. ¿Por qué él escribe a la iglesia resaltando que somos escogidos por Dios? La Biblia enseña con total claridad que los cristianos venimos a la salvación y a la vida eterna, no porque tengamos alguna comprensión mentalmente superior a otros en cuanto a las cuestiones espirituales, o porque tengamos alguna inclinación espiritual, o porque seamos más inteligentes para darnos cuenta de la persona de Cristo. La Biblia enseña que era imposible que nosotros vayamos a Cristo, que estábamos incapacitados. Jesús dice que nadie puede venir a Él si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede ir a Cristo. Nosotros jamás podríamos ir a Cristo por nosotros mismos, porque el pecado nos ha contaminado, nos ha corrompido de una forma radical. Estamos imposibilitados de tomar decisiones que agradan a Dios y mucho menos que buscan a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Pablo daba gracias de que los tesalonicenses hayan sido escogidos desde el principio para salvación. El punto es que lo que nos une a todos nosotros en el cuerpo de Cristo y en la iglesia es Dios. Es la voluntad soberana de Dios. Nuestra relación con Dios y con los creyentes está determinada por Dios mismo, por lo que Él ha hecho. La salvación es del Señor, la iglesia es del Señor, y nadie entra en la iglesia y se le cuela a Dios. Si alguien entra en el cuerpo de los creyentes, es porque Dios lo eligió, es porque Dios lo escogió, es porque Dios lo salvó. Y lo que nos une es Dios. Mirémonos.
Somos tan diferentes. Somos tan distintos que si nos ponemos a hablar de otra cosa que no sea el Señor, en algunos casos hasta nos sentimos incómodos. Yo miro a mis hermanos desde una perspectiva humana, los amo mis hermanos, pero con algunos de ustedes pareciera que no tenemos nada en común. Nos gusta, uno es de River, el otro es de Boca. A uno le gusta el fútbol, a otro le gustan las carreras. A uno le gusta hacer los trabajos manuales, a otro le gusta trabajar atrás de una computadora y pagar para que otro haga los trabajos manuales. O a uno les gusta la ciudad, a otros les gusta el campo. Somos diferentes. Tenemos diferentes gustos, diferentes personalidades, diferentes apariencias, diferentes contextos, diferente educación. Todo diferente, diferente edad. ¡Qué bárbaro! Pero cuando vemos a Cristo, cuando vemos la verdad de Dios, tenemos todo en común. Tenemos la misma verdad. Fuimos escogidos por Dios. Tenemos la misma fe. Tenemos la misma esperanza eterna. Las diferencias cuando vemos a Cristo se desvanecen, porque lo que nos une es infinitamente superior a las diferencias que podemos tener, por lo que nos une es Dios mismo, su voluntad, su propósito eterno de salvación, su verdad. Ahora Juan describe cuál es la relación amorosa que él tiene con los creyentes y describe que esa relación amorosa es a causa de la verdad. Dice, yo los amo en la verdad. Yo los amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Cuando Juan dice que los ama en la verdad, no está diciendo, yo no sé, yo diría, te amo de en serio, ¿eh? Mira que te amo, pero de en serio. Yo te quiero de en serio. No es eso, no es que está diciendo que él es sincero. Que no es que él esté diciendo, mi amor es real, es verdadero. No está diciendo eso. Cuando él dice que los ama en la verdad, lo que está diciendo es que los ama por causa de la verdad. Que el amor y el servicio espiritual que él llevaba por la iglesia era por la verdad. Que tenía su origen en la verdad de Dios. La verdad es un concepto central en las Escrituras. Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En 1 Juan dice que nosotros estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios es verdad, la revelación de Dios. Santifícalos en tu verdad. Ora el Señor en Juan 17:17, tu palabra es verdad. El Evangelio es la verdad. Pablo, cuando habla del Evangelio en Gálatas 3, uno dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, al Evangelio? Es por medio de la palabra de Dios que nosotros conocemos la verdad en cuanto a Jesucristo, que venimos a la vida eterna, nos convertimos en creyentes, habiendo oído la palabra de verdad. Es por eso que la verdad debe ocupar un lugar central. Porque cuando no está la verdad en una iglesia, no hay salvación, no hay conversión, no puede haber creyentes. Lo que une a los creyentes es la verdad. ¿Y el amor? El amor es una consecuencia. El amor va a tener lugar entre creyentes. Lo que necesitamos para fortalecer nuestra unidad es conocer la verdad, amar la verdad, vivir la verdad, abrazar la verdad. Y cuando alguien conoce la verdad de Dios, la Biblia dice que el amor de Dios es derramado en su corazón. Solo cuando alguien es un creyente. Cuando alguien es un creyente, el Espíritu Santo lo sella, es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo hace de un creyente su morada. Y cuando Pablo describe el fruto del Espíritu, ¿cuál es el primer fruto? Amor. Cuando está la verdad, va a estar el amor. El amor bíblico es la búsqueda del mayor bien espiritual para el otro. Y el mayor bien espiritual para el otro no es apoyarlo en todas sus debilidades y darle para adelante y te va a ir bien y con la positiva y no decir nada que ofenda. No, eso no es amor bíblico. El amor, cuando alguien se está desviando, se está equivocando, está pecando, lo va a corregir y esa es la mayor demostración de amor. Eso es el amor verdadero. La Biblia enseña en Proverbios que mejor es reprensión manifiesta
que amor oculto. Pablo les dice a Timoteo en 5:20, en 1 Timoteo dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Imagínense, ¿no? Públicamente, para que los demás teman. El amor no tiene problemas. El amor bíblico en confrontar, en reprender, en corregir, en exhortar, en llamar la atención. Pero todas estas cosas se hacen en base a la revelación de la palabra de Dios, no en lo que nos parece, lo que no nos parece, lo que sentimos, las Escrituras. Cuando un creyente es corregido por la verdad de Dios, cuando un creyente es corregido y uno... No hay forma de que esto sea lindo. No nos gusta que nos corrijan, ¿no? Es como que cualquier corrección que nos hacen, lo primero que nos surge es: yo no fui. No, ¿quién dejó? Yo no fui. Ya ni escuché qué es lo que dijeron, qué es lo que dejaron en la casa tirado, pero ya estoy diciendo que yo no fui. Es difícil que nos corrijan, ¿no? O por lo menos a mí me cuesta. Pero cuando alguien nos corrige con amor y con la verdad, con algo autoritativo, no con sus opiniones. No hagas esto porque me parece que esto está mal. Bueno, no importa mucho lo que a vos te parece, lo que a mí me parece, ¿no? No tiene ninguna autoridad, pero cuando alguien nos corrige y nos muestra en la palabra de Dios que su corrección tiene que ver con la verdad, con lo que Dios dice, un creyente va a estar agradecido. Un creyente finalmente, puede que ahí medio que refunfuñemos un poco, pero al final vamos a estar agradecidos, vamos a decir: gracias. Gracias porque te atreviste a decirme esto, te expusiste a ser herido, a ser rechazado por mí, y lo que me dijiste es una bendición, es para mi bien espiritual. La verdad mantiene la unidad de una iglesia, pero atento, hermano, solamente la verdad mantiene unido a los verdaderos creyentes. Si alguien no es un creyente, la verdad, no comparte la verdad, no tiene la verdad, no ha abrazado la verdad, rechaza la verdad. No va a soportar estar en una iglesia donde se enseña la verdad. Si alguien no abraza al Señor y en una iglesia se enseña la verdad, se enseña la verdad, se enseña la verdad, ¿qué va a hacer? Se va a ir. Van a salir de entre nosotros porque no eran de nosotros. Es lo que pasó en 1 Juan, lo que describe 1 Juan. La verdad debe ser centrada en una iglesia porque la verdad une a los creyentes en una relación que manifiesta amor. En segundo lugar, la verdad es central en una iglesia porque la verdad es la causa. La verdad causa amor entre los creyentes. El versículo 2 dice así: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. El amor en una iglesia, claro, debe estar gobernado por la verdad y no al revés. No adaptamos la verdad en base al amor o lo que nos parece bien o al sentimentalismo. La iglesia no necesita dejar de lado la verdad para dar lugar al amor. No es así. Pensar que nosotros tenemos que escoger entre la verdad y el amor como si fueran dos opciones separadas, o sea, una cosa o la otra, es una falsa dicotomía, porque es un argumento falso, porque podemos escoger las dos cosas. Podemos escoger la verdad y podemos escoger amor. Nosotros los creyentes, ¿cuándo debemos dejar de amar los creyentes? ¿Cuándo? Nunca. Jesús resumió toda la ley en amar a Dios y en amar al prójimo. Pero es la verdad la que produce el amor verdadero. Es la verdad la que causa el amor y lo gobierna. Toda manifestación de amor que no está de acuerdo con la verdad de Dios no es amor. Aquellos grupos evangélicos que solamente se han enfocado en el amor, claramente argumentan las palabras de Jesús en Mateo 22, cuando él resume toda la ley en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces dicen: bueno, hay que amar, hay que mostrar amor. Pero el amor que describe Jesús no es un amor abstracto o subjetivo. No es un amor que tiene que ver con lo que a mí me parece, con mis sentimientos, sino que es un amor que está arraigado en la verdad de Dios, ya que el primer grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios. Mi amor al prójimo debe estar gobernado por mi amor a Dios. Yo no puedo hacer cosas por amor a mi prójimo que vayan en contra de amar a Dios. El primer mandamiento es amar a Dios. El segundo es amar al prójimo. Y cuando el Señor Jesús habla de los adoradores de Dios,
a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros no podemos amar a Dios por medio del error, por medio de la mentira, por medio de nuestros sentimientos, por medio de lo que nos parece. Pero atentos, porque el punto de Juan aquí no es que nosotros debemos sujetarnos a la verdad para practicar el amor. ¿Chan? Está bien, nosotros debemos sujetarnos a la verdad para practicar el amor, pero ese no es el punto de Juan aquí. El punto de Juan aquí es que el amor verdadero, el amor cristiano, es a causa de la verdad, es originado por la verdad. Que cuando está la verdad de Dios, cuando está el Evangelio, el fruto va a ser el amor. El amor verdadero es causado por la verdad. En lugar de oponerse a la verdad, la sostiene. La palabra causa indica que es lo que motiva algo, lo que produce algo. Y prestemos atención al texto. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Lo que está diciendo es que la verdad que permanece en nosotros produjo algo, causó algo. ¿Y qué es lo que causó? Bueno, nos tenemos que ir al versículo 1, que dice a quienes yo amo en la verdad, y dice a causa de la verdad. Los amo en la verdad, a causa, los amo. Porque la verdad ha causado, ha originado, ha motivado ese amor. ¿Por qué Juan y los cristianos amaban a los miembros de esta iglesia? Por la verdad. A causa de la verdad. Si el amor que yo tengo por un hermano o entre los hermanos es originado por la relación personal o emocional, no está mal, pero no es el amor que se describe aquí. El amor que se describe aquí no necesita de conexiones emocionales. No necesita que las personas se conozcan. Podrían no conocerse entre estos hermanos y sin embargo amarse por causa de la verdad. No necesitamos estar unidos de una forma relacional. Es un amor que tiene su origen en que compartimos a Cristo, en que tenemos a Cristo. Y viene alguien, y si es un creyente, ya lo amo de una forma sobrenatural, porque compartimos a Cristo, porque tenemos a Cristo y Cristo causa amor entre sus hijos. Juan enfatiza que el conocimiento de la verdad da por resultado el amor. La razón por la que los creyentes amamos a otros creyentes es porque la verdad obra en nosotros. Todo aquel que ama, dice 1 Juan 4:7, es nacido de Dios y, ¿qué dice después? Conoce a Dios. Debe haber un conocimiento de Dios para ser nacido de Dios. Y el amor da tener lugar como un fruto. El amor bíblico es un fruto y es una consecuencia de que somos salvos y de que conocemos la verdad. Ahora, cuando alguien en una iglesia no ama, Juan explica por qué alguien no ama. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios. Si no ama es porque no ha conocido. Si ama es porque conoce a Dios. Y el que no ama, el versículo 8 dice, no ha conocido a Dios. La presencia del amor es consecuencia de haber conocido a Dios, la ausencia de amor es consecuencia de no haber conocido a Dios. La verdad obra en los creyentes como una fuerza interior. Juan escribe, la verdad permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Está describiendo la verdad que vino a nosotros por medio del conocimiento del Evangelio y de Cristo. Juan no está diciendo acá que nosotros debemos permanecer en la verdad, cosa que es ciertísima y la podemos encontrar en otros lugares de las Escrituras. No está hablando Juan de nuestra responsabilidad de permanecer en la verdad, lo cual sí es cierto. Lo que está hablando Juan aquí es que la verdad es la que está permaneciendo. La verdad es la que permanece en nosotros, la verdad es la que está obrando, la verdad es la que estará para siempre con nosotros. Juan describe a la verdad llevando a cabo una tarea en el corazón de los cristianos. Un verdadero creyente tiene la verdad para siempre. Va a estar siempre. No por un tiempo. ¿Recuerdan la parábola del sembrador cuando Jesús describe la semilla que cayó sobre la piedra y dice que creen por un tiempo, que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces y cuando viene la prueba se apartan?
Bueno, no recibieron la verdad. No recibieron la verdad. La verdad persevera. Cuando el Evangelio cae en buena tierra, echa sus raíces, persevera y hay fruto. Juan describe la verdad no solamente como algo que hemos llegado a conocer, como un contenido que hemos aceptado de forma objetiva, sino como una fuerza interior que está presente con nosotros y que permanece para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros, Cristo está con nosotros, para siempre. Y esto es lo que garantiza el amor, el Evangelio, la palabra. Cristo garantiza el amor bíblico. El amor en una iglesia se funda sobre la verdad. Nunca una iglesia va a crecer en amor disminuyendo la verdad o dejando de lado la verdad. Va a crecer de pronto en sentimentalismo, en relaciones, en otra cosa, pero no en el amor bíblico. Y Juan describe esta verdad en nosotros y con nosotros. Es una doble repetición y es algo enfática, y lo que describe es que la verdad es algo común a los creyentes. Y el amor es una consecuencia. Y la verdad es la fuente de ese amor. Y esto es un argumento, ¿no? Para que está aportando Juan, que está agregando peso, de pronto está agregando información doctrinal para que estas iglesias no reciban a los falsos maestros, porque la verdad no permanece en ellos. En nosotros la verdad permanece para siempre, permanecerá para siempre, pero en los falsos maestros no. Ellos abandonaron la verdad, ellos dejaron la verdad. Son mentirosos, son anticristos, no tienen la verdad. Y como no están motivados por la verdad, si la verdad es la fuente del amor, lo que están haciendo no lo hacen por amor, lo hacen por otros motivos. Mucho habla de las Escrituras como los falsos maestros están motivados por la avaricia, por la codicia. Toman el ministerio como una forma de ganarse la plata de manera fácil, como una fuente de ganancia. Ven el ministerio como un negocio. Otros son motivados por el orgullo. Buscan reconocimiento, poder, autoridad. Recuerdan cómo Jesucristo hablaba de los líderes en su época, que les encanta llamar la atención, les encanta vestirse de una forma llamativa, hacer largas oraciones. Les encanta que los llamen rabí, que los llamen maestro. Pablo dice en Romanos 16, 18 que no sirven a Jesucristo, sino a sus propios vientres. Asimismo, alimentan su orgullo, alimentan su deseo de poder, de ser admirados, de tener control sobre otros. Nada de esto es causado por el amor. Cuando hay verdad, hay verdadero amor. La verdad debe ocupar un lugar central en la iglesia porque la verdad acompaña a la salvación y la verdad da lugar también al amor. La verdad acompaña a la salvación, siempre, siempre. Versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Se da cuenta de todos los detalles que le agrega a un saludo, ¿no? Juan podría haber escrito, el anciano a la iglesia, salud. Eso era un saludo formal, de pronto. Pero agrega hoy un montón de detallecitos, porque hay un propósito teológico. En primer lugar, vemos en este versículo la realidad de la salvación. Dice, sea con vosotros. Es un poco confuso eso, porque parece como que es una expresión de deseo, ¿no? Que sea con ustedes la gracia, la misericordia y la paz. No es muy esperanzador, no ofrece mucha garantía, pero en el original Juan está usando un modo verbal que es un futuro indicativo. No está expresando un deseo, sino que expresa una declaración, una realidad. La Biblia de las Américas, que algunos de ustedes la tienen, escribe así, serán con nosotros. La gracia y la misericordia y la verdad serán con nosotros. Es una confiada afirmación. Juan está declarando que aquellos que por medio de la verdad y el amor recibieron al Hijo, tendrán de parte de Dios gracia, misericordia y paz, que describe las bendiciones de la salvación. ¿Y por qué usa el tiempo futuro en lugar de utilizar el tiempo presente? Yo me preguntaba, ¿por qué no dice son con vosotros? La gracia, la misericordia y la paz son con ustedes. ¿Por qué dice serán con ustedes?
porque lo que Juan está enfatizando es la continuidad de estas bendiciones. Los hijos de Dios tienen la gracia y la misericordia y la paz hoy y mañana y siempre. La salvación no se pierde. Está garantizada por Dios mismo. Es una garantía. Quienes tenemos a Jesucristo, tenemos garantizada la gracia, la misericordia y la paz de Dios, que son resultados de la salvación. La gracia indica que la provisión de salvación es gratuita, que no nos cuesta nada, que no podemos comprar la salvación, que no hay forma de que alguien compre la salvación. Es tan costosa que la única forma que alguien la tenga es porque se la regalan. La salvación no es una recompensa, es un regalo. Bien escribe Pablo, somos salvos por gracia, no por obras, en Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. No va a haber una sola persona en el cielo que cuando esté en el cielo pueda decir, yo estoy acá, ¿sabes lo bueno que fui yo? Por eso estoy acá. No hay nadie. La salvación es gratis. Esto es algo que lo decimos siempre, hermano. Yo le pido una vez más que me preste atención, porque sé que muchos de ustedes aún no comprenden cómo llegamos a la vida eterna. Usted no llega a la vida eterna por nacer en una familia cristiana, por venir a la iglesia, por estar todo el día leyendo la Biblia o por desear las cosas de Dios, porque no las desea. Porque luchamos todo el tiempo con nuestro pecado, porque no somos perfectos. Llegamos a la vida eterna por gracia. Es un regalo por medio de la fe. No hay nada que hacer. Solamente hay que decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo ser salvo. Soy un pecador. Yo merezco el infierno. Sálvame. Regálame la vida eterna, Señor. Te lo ruego. Es extender la mano como un mendigo tratando de recibir una limosna. Y para eso es necesario que reconozcamos nuestra necesidad. Y ahí está la misericordia. La misericordia muestra nuestra necesidad de salvación. Si la gracia nos ve a nosotros como indignos de recibir la salvación, la misericordia nos ve como perdidos, como necesitados, como que estamos en una condición vulnerable y Dios extiende su amor leal hacia nosotros de una forma totalmente independiente, por su propia voluntad. Nos ama porque Él quiere, porque es rico en misericordia, como dice Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó y nos dio vida juntamente con Él. Y por último, la paz. La paz indica el carácter de la salvación. Recibiendo la gracia y la misericordia de Dios, ahora estamos en paz con Dios. Esto significa que nuestra relación con Dios ha sido restaurada. La paz que tenemos los creyentes con Dios es un resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz antes nos veía como enemigos y ahora nos ve como justos, como sin pecado. Luego de describir las bendiciones de la salvación, explica cuál es la fuente de la salvación. La gracia, la misericordia y la paz no la recibimos de nuestras buenas obras, no la recibimos de una iglesia, no la recibimos de nuestros padres, no la recibimos de amigos, no la recibimos... ¿De quién la recibimos? De Dios. Dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Esta doble repetición de Dios y del Señor, porque podría Juan escribir de Dios Padre y el Señor Jesucristo, pero dice de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Esta doble repetición lo que subraya es la igualdad entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Juan resalta la identidad divina de Jesús como Hijo de Dios, y lo hace porque precisamente los falsos maestros negaban esto. Negaban la naturaleza de Jesús. Negaban que Jesús fuera el Cristo. También negaban su humanidad, negaban que hubiese venido en carne. Juan está describiendo que la salvación la recibimos de igual manera tanto del Padre como del Hijo, Jesucristo.
Y las bendiciones de la salvación, como mencionamos anteriormente, están presentes siempre junto a la verdad y al amor. Por eso termina diciendo que estas bendiciones las recibimos del Padre, del Hijo, en verdad y amor. Esto puede significar que experimentamos la gracia, la misericordia y la paz solo si permanecemos de alguna forma en la verdad revelada y el amor de Dios. O también puede significar que la gracia, la misericordia y la paz se expresan, se demuestran. El fruto es la verdad y el amor. El punto es que nadie experimenta la salvación por el error. Nadie recibe gracia, misericordia y paz de Dios si no tiene a Jesucristo, si no comprende el Evangelio, si no entiende la verdad. No hay forma. Nadie llega a Cristo por ideas incorrectas en cuanto a Cristo. La verdad es vital en una iglesia, porque contiene el Evangelio, contiene la realidad sobre Jesucristo, y si estas verdades son abandonadas, lo que predica es que esa iglesia, lo que peligra es que esa iglesia siga siendo una iglesia, que siga teniendo un testimonio del Evangelio. Una iglesia que deja de lado la verdad ya no va a tener miembros en el cuerpo de Cristo, sino que va a tener socios. Sí, socios, como una sociedad de fomento, ¿no? Por eso es que esto es tan importante. Porque si una iglesia abandona la verdad, las personas si no oyen el Evangelio no se van a salvar. Necesitan que el Evangelio sea predicado. Por eso el amor tiene lugar solo en un ámbito en el que se sostiene la verdad. Si solamente abrazamos un amor así sentimental, bueno, se nos van a colar un montón de falsos maestros, sin lugar a duda. Pero si la verdad, si la revelación de Dios, si Cristo y su palabra ocupan un lugar central en una iglesia, bueno, eso nos protege del error, nos protege del engaño. Y esto es un llamado para cada uno de nosotros, porque somos humanamente más propensos a demostrar amor a las personas que nos caen bien, o a las personas con las que compartimos una relación más cercana. O también nos suele suceder que pensamos que el amor es que alguien me mime, que alguien me dé palmaditas, que alguien me cuide, que alguien me visite, y no que de pronto alguien me corrija, que alguien me enseñe, que alguien me instruya, que alguien esté orando por mí. El amor cristiano hace que nosotros podamos proveer, ayudar a alguien en momentos de necesidad sin ni siquiera ir a dar la cara, ¿no? Sin conocerlo, sin que sepa quiénes somos, sin ir y abrazarlo y besarlo y mostrarle cariño. Una iglesia bíblica no puede permitir bajo ningún punto de vista que se utilice el púlpito de la iglesia o ministerio de enseñanza para probar a alguien qué tal enseña, ¿no? Para experimentar, bueno, vamos a ponerlo en el púlpito a ver cómo sale. Imagínense, ¿no? Si hacemos así, la persona dice algo que es impreciso, que es incorrecto, inmediatamente el que se sube va a agarrar y tiene que corregirlo, sin dudarlo. Pero el tema es que eso no debería tener lugar. El púlpito de una iglesia debe solamente ser ocupado por personas que sean probados en cuanto a la doctrina, y también en los lugares de enseñanza de una iglesia, los diferentes ministerios que puede tener una iglesia donde hay que enseñar. Deben ser personas que conocen la verdad, que aman la verdad, que se sujetan a la verdad, que viven por la verdad, que están dispuestos a morir por la verdad, que no van a renunciar a la verdad bajo ningún punto de vista, que hacen de la verdad un lugar central en sus vidas y por lo tanto eso los va a proteger del error. No nos podemos dejar llevar por las modas. Cada tanto surge alguna forma nueva de hacer el ministerio, del servicio en la iglesia, de cómo una iglesia debe conducirse, y surge algún libro y no deberíamos. Spurgeon decía que no hay nada nuevo que sea verdadero ni nada verdadero que sea nuevo. Las verdades que nosotros sostenemos son las mismas verdades que viene sosteniendo una iglesia, la iglesia de Cristo, desde las Escrituras durante 2000 años. Son las verdades de la palabra de Dios. Y cuando las iglesias están basadas en la verdad, la unidad va a ser más sólida, más verdadera,
porque podemos llegar a tener alguna diferencia entre nosotros, porque sí la puede haber, pero nuestro amor por la verdad es lo que nos va a mantener unidos, lo que nos va a llevar a humillarnos, a pedir perdón, a arrepentirnos, a buscar juntos al Señor. Que, que hagamos no solamente de nuestra iglesia, que sostengamos la verdad en un lugar central, sino también que hagamos de la verdad un lugar central en nuestras vidas y en nuestras familias. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias por la verdad que tú nos has revelado. Gracias por Cristo, gracias por tu palabra. Señor, porque nos provees de dirección para saber cómo vivir esta vida de una forma sabia, de la mejor manera, Señor, que la que tú mandas, y porque nos proteges, Señor, del error. Señor, pedirte por aquellos que aún están abrazados a alguna clase de mentira, Señor, aquellos que creen que pueden tomar más tiempo para venir a ti, o que dudan de ti, Señor, de tu revelación, Señor, que tú les quebrantes y caigan rendidos ante Jesucristo y tu revelación, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.